Bueno, mi nombre es Armando de Negri, médico, epidemiólogo, salubrista y trabajo en São Paulo, Brasil. Actualmente coordino un laboratorio de innovación en el ámbito de políticas públicas de salud y además tengo una función de coordinador de comité ejecutivo del Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social, desde donde actúo entonces en el movimiento global en salud. Bueno, en primer lugar, ubicar que salud es parte de las protecciones sociales, ¿no? O como se nombra en algunos países, parte de la seguridad social. Por eso, al hablar de salud, siempre hacemos conexión con este dominio más amplio de derechos sociales y económicos que vincula, además del tema salud, el tema de protección del trabajo, las asistencia social, las pensiones, ¿no? Y salud destacándose entonces junto a ese tema de defensa también de trabajo, empleo, salario. Por eso este conjunto es más o menos el universo en el cual trabajamos. Hablando particularmente del tema de salud dentro de este marco de seguridad social o de protecciones sociales, el tema del derecho humano y social a la salud es un tema que evidentemente tiene una relación directa con la dignidad de la vida y la protección de la vida misma, ¿no? Entendida como la protección de la calidad de la vida a lo largo de toda su existencia, de la vida humana, y por lo tanto lo creemos un derecho fundamental y que además es un derecho que se expresa en un abanico muy grande de necesidades, digámoslo así. Entendiendo derechos como expresos o manifestados en necesidades, este abordaje de la salud de una forma más integral presupone que, siendo un derecho, este derecho será universal, o sea, debe ser accesible a todos, sin excepción, sin ningún tipo de distinción. Tiene que ser un derecho integral, o sea, debe dialogar con el conjunto de necesidades que tiene la gente. Por eso no es admisible pensar este derecho social como un derecho que va a proveer diferentes beneficios o respuestas a gentes según su clase social, capacidad contributiva, lo que sea. Y además tiene que ser igualitario en el sentido de que para una igual necesidad vamos a tener iguales respuestas sin ningún tipo de discriminación. Y en siendo igualitario, teniendo fuerte proyección también para un abordaje de equidad, donde las diferentes necesidades inherentes a cada persona puedan ser adecuadamente reconocidas y respondidas, ¿no? Por eso el tema del derecho a la salud tal vez sea uno de los derechos más complejos, porque finalmente, si es universal dentro de una universalidad, eso implica dar respuestas a necesidades que puedan afectar a un pequeño número de personas dentro de su necesidad particular o a un gran número de personas según necesidades que estén como presentes en el conjunto de la población. Y por lo tanto, al hablar de una política pública y social que garantice el derecho a la salud, estamos hablando de una respuesta compleja, ¿no? Que va desde la movilización de la misma sociedad alrededor de enfrentarse a cosas que afectan su salud colectivamente, como los temas ambientales, ¿no? Los temas de la organización del trabajo, etcétera, hasta llegar a manifestaciones y demandas que son muy particulares y que en este contexto deben ganar igualmente destaque como respuesta, ¿no? Por eso el tema institucional de la salud como expresión de garantía por parte del Estado es siempre un tema muy complejo y en su organización, pero también muy demandante en las formas como se financia eso. Partiendo de la idea de que es un derecho universal no vinculado a capacidad contributiva o de pago, o sea, que tiene una expresión de gratuidad, si queremos llamarla así, eso implica que pensamos y creemos que la forma adecuada de financiar eso debe ser por el recaudo general de los impuestos, ¿no? Y por eso, para nosotros que actuamos en este movimiento de salud y seguridad social, el tema de garantizar que la tributación, que el sistema fiscal sea un sistema justo, ¿no? Progresivo, los que más ganen paguen más, los que más ganen contribuyan más, que los impuestos sean de naturaleza directa, ¿no? Sobre la riqueza, propiedades y todo, para hacer con que tenga un efecto redistributivo el acceso universal a la salud. Esos son temas que nos interesan mucho. O sea, no podemos hablar de derecho universal a la salud sin hablar, por otro lado, injusticia fiscal, injusticia tributaria y las maneras como esta universalización de la salud y de las demás protecciones sociales se transforman en mecanismos de redistribución de la riqueza, ¿no? Por eso
la entendemos dentro de su contexto de protecciones sociales, la salud teniendo un rol clave, ¿no?, en términos redistributivos también. En primer lugar, yo creo que la agenda política, ¿no?, la bandera de lucha, de reivindicación de los movimientos sociales en este campo de la salud, tiene que primariamente enfrentarse al concepto dominante, ¿no?, hegemónico sobre el tema de cómo la gente percibe desde el senso común, el sentido común, el rol de la política social. Lamentablemente el senso común, el sentido común está dominado por una idea de que las políticas sociales son políticas para pobres. Eso es lo que por lo menos en los países del sur global es muy fuerte esta idea, ¿no? Porque tenemos toda una matriz histórica vinculada a una idea segurista, ¿no?, de seguros, y seguros vinculados a la contribución social, vinculada al trabajo. Por lo tanto, hay un sentido común en que el tema de la salud, por ejemplo, es un tema privado, un tema de que cada quien debería pagar según su capacidad. Si no es un trabajador formal que paga por medio de la contribución social y recibe contraparte del empleador y el Estado, siempre entramos en un terreno en que moralmente se discute si la gente amerita o no. Y por eso que históricamente temas como salud, asistencia social y en algunos casos incluso la educación se han inscrito en la sociedad como temas de caridad. Si no eres capaz de pagar, alguien te lo da, pero es una concesión, como una caridad. Y por eso históricamente las organizaciones religiosas han ocupado un espacio muy importante en salud. Entonces, la primera cosa es que la comprensión de los derechos sociales como algo inherente a una existencia en sociedad, como ciudadanos, ¿no?, en su relación con el Estado, y que lo que define también el rol garantidor del Estado, ¿no?, garante del Estado como lo que garantiza esos derechos, hace con que tengamos una primera barrera, que es política, que la gente entienda como sociedad, ¿no?, en su mayoría por lo menos, que eso es un derecho. De ahí una discusión fundamental que los movimientos tienen que hacer en el plan de la educación política. Por otro lado, el tema de una especie de falsa duplicidad entre aportar a los que tienen capacidad de pagar y a los que no tienen capacidad de pagar por igual, ¿no? Un poco el tema de la igualdad como un tema que a veces hace con que sectores digan, no, pero la salud pública debería ser solo para los que no pueden pagar, los que pueden pagar deben ir a un sistema privado, generando una especie de fractura, ¿no?, que de alguna forma es relativa a lo que decía antes, en el sentido de que la gente mira con cierta dificultad en su sentido común que personas que tienen capacidad económica busquen los servicios públicos, cuando de hecho a mí me parece, y a mis compañeros de movimiento, que todas las clases deberían ir a los mismos servicios, porque eso garantizaría un carácter universal y además haría con que en la pelea por más recursos todos los sectores sociales pudieran alinearse alrededor de un mismo interés, ¿no? Eso es muy importante porque el tema de financiamiento de sistemas universales de salud es un tema crítico, o sea, frente al dominio, ¿no?, del capital privado y sus intereses en el sector salud, hay mucha presión para que los sectores públicos no tengan suficiencia de financiamiento, lo que garantiza resguardar una parte de la necesidad en salud que a partir de los sectores poblacionales que tienen recursos compran la salud en el mercado privado. Entonces, descaracterizar esa idea de un sistema de salud solo para pobres y como salud pública y luego disputar una representación de las políticas sociales como algo inherente al interés de toda la sociedad es parte de esta tarea política extremadamente importante. Entonces yo diría que estos dos primeros aspectos son como desafíos que los movimientos tienen que trabajar en su educación política, ¿no?, en su construcción de un sentido común un nuevo sentido común para este debate. Luego, la reivindicación de acciones y servicios de salud que respondan a las distintas necesidades es otro tema muy importante, ¿no?, porque hablamos ahí de una materialidad de esta lucha por la salud. Por lo tanto, las movilizaciones que se hacen alrededor de la suficiencia de los servicios, ¿no?, del acceso a la atención profesional en salud, los medicamentos, etcétera, son parte de una lucha no solo de resistencia, ¿no?, en el sentido de proteger el derecho, pero también una lucha ofensiva por garantizar la materialidad de este derecho.
Y eso en muchos casos donde ya existe un marco legal que ampara el derecho a la salud, pero que el acceso no está garantizado, se transforma en una expresión, digamos, directa de la lucha por este derecho. Y yo no tengo duda que ahí, en este contexto, además del tema de la lucha por el financiamiento adecuado y suficiente, hay también una lucha muy grande sobre la regularización del trabajo en salud, ¿no? Hoy el sector salud es en muchos países un sector muy fragilizado desde el punto de vista del vínculo laboral, ¿no? O sea, las políticas neoliberales han tercerizado una buena parte de estos servicios, han establecido un precariado muy grande, ¿no?, en relaciones de trabajo en salud. Y además, en el ámbito internacional, existe toda una migración de trabajadores con una diáspora de trabajadores de salud de los países en desarrollo para los países desarrollados, generando una escasez aún más importante, ¿no?, de oferta de servicios y todo. Entonces es un tema que nacional e internacionalmente es muy importante. Cómo se organiza la fuerza de trabajo de salud, cómo se llega a tener propiamente una respuesta, por lo tanto, suficiente en este aspecto crítico, ¿no?, de cualquier sistema de salud. Y finalmente un tema clave de la lucha es tener mayor recursos de control público sobre las relaciones público-privadas en el sector salud. El sector salud es un dominio económico de enorme importancia, ¿no? O sea, alrededor de 10 a 12% de las economías nacionales gravitan en salud, o sea, es un sector económico de altísimo peso. En Estados Unidos 17%, que es el que más gasta en salud en el mundo, pero los otros están alrededor de 10 más o menos, y eso implica, por lo tanto, una área de enorme presión económica por parte de la industria, ¿no?, industria farmacéutica, de equipamiento, etcétera, y también de toda la rama de servicios relacionados a eso, y cómo hay una fuerte presencia y cada vez mayor de capital y de servicios privados en este sector. El hecho de que no tengamos mecanismos claros de control público, ¿no?, o sea, de que tengamos posibilidad de encuadrar esta participación frente al interés público y establecer formas de contratación, de control, etcétera, que dominen, digamos, la relación con el privado, hacen con que nuestros llamados servicios o sistemas públicos muchas veces estén totalmente controlados por intereses privados, ¿no?, en varias dimensiones. Por lo tanto, reivindicar formas transparentes de control y realmente garantizar que el privado no se sobreponga a la estructura estatal en la organización de sistemas públicos es algo absolutamente fundamental. Y una otra cosa que, yendo un poco más allá del límite clásico de los sistemas de salud y por lo tanto la lucha, la atención a la salud, como mencionaba antes, hay temas hoy absolutamente fundamentales en la determinación de la salud, como es el tema de la alimentación, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la forma como se organiza el trabajo, desde la tensión que genera situaciones muy instables, ¿no?, de vínculo laboral, hasta la progresiva extensión de las jornadas de trabajo, las condiciones insalubres, todo eso. O sea, esta dimensión entre ambiental, laboral, ¿no?, y de contaminación de un conjunto de necesidades básicas, de insumos básicos como agua, alimentos, ¿no?, suelo, aire, etcétera, hace con que estos temas ganen hoy una importancia muy grande y afectando de forma muy diseminada a poblaciones. Y a veces es muy difícil percibir esto, ¿no? O sea, la gente tiene dificultad en su sentido común de entender cómo el ambiente genera enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, ese es un tema que los movimientos deberían tornar mucho más accesible a la gente, para saber que hay un conjunto de protecciones, ¿no?, de precauciones que deberían adoptarse y exigirse desde el control público, de la autoridad pública también, para disciplinar las formas como las poblaciones están expuestas, ¿no? Bueno, finalmente yo creo que eso nos lleva a plantear que no es solamente un problema de tener más acceso a la salud y garantías de salud, sino de también saber cómo hacerlo, ¿no? Hay un problema histórico en la salud que es una progresiva desapropiación del cuerpo y de las decisiones de la gente. O sea, la tecnificación cada vez mayor de la medicina y de todas las áreas de salud hizo con que la gente tenga cada vez menos control sobre qué afecta a su salud, cómo mantiene su salud y también tenga cada vez más dificultad en tomar decisiones frente a lo que le propone el sistema de salud.
y la organización de conocimiento en salud en general. Eso vale tanto para lo que se difunde por medios de comunicación y generando a veces consumos totalmente inadecuados de productos y atención, ¿no?, sanitaria, sino que también se trata de algo más profundo en el sentido político y ético, ¿no?, de cómo vamos perdiendo el control de nuestro propio bienestar y lo vamos pasando para que otro cuide de nosotros sin que tengamos control sobre la naturaleza de este cuidado y sus resultados y todo eso. Entonces hay también un límite muy interesante para establecerse, que es saber cuánto puede valer el derecho a la salud y una sociedad donde una parte significativa del resultado en salud también debería ser considerado como objeto común, ¿no?, de protección, de cuidado y tal. Creo que acá en este taller aparecen elementos importantes sobre eso. Claro que este es un terreno que también ha sido objeto de muchas apropiaciones inadecuadas, ¿no?, como por ejemplo transferir algunos cuidados a la población sin que eso fuera claramente posible de darse, dadas las condiciones, ¿no?, materiales de vida de buena parte de nuestras poblaciones. Entonces una especie de transferencia, ¿no?, de responsabilidades del Estado para algunos cuidados que deberían darse en el marco de servicios públicos, ¿no?, de carácter colectivo y tal, pero al mismo tiempo tenemos que poder saber hasta dónde una mera apropiación por respuestas por parte del Estado no sería una desapropiación del poder de la gente sobre su propio cuerpo y la salud. Ni hablar del mercado, ¿no?, que ese es mucho más activo en términos de hacer esas desapropiaciones, ¿no?, de cuerpo y todo. Bueno, antes que nada hay que decir que la Europa occidental, y habiendo empezado por Escandinavia, todo ha sido un espacio de importantes materializaciones de las protecciones sociales, ¿no?, incluida la salud. Y por lo tanto, digamos, para una especie de balance o de herencia mundial con respecto a construir alternativas, Europa siempre ha sido en muchos aspectos una referencia obligada y muchas discusiones, ¿no?, sobre el tema de la garantía de los derechos sociales. Eso, claro, se ha dado en el marco del capitalismo, se ha dado dentro de una lógica de bienestar que no es homogénea, tenemos diferentes experiencias en eso. Las formas como eso llegó a los países del sur ha sido variada dentro de marcos de relaciones muchas veces postcoloniales o aún coloniales o neocoloniales, y por lo tanto no siempre se ha seguido en este abordaje los mismos principios de la metrópoli, o sea, se ha traducido de otra forma. Pero mirando más allá de eso que ha sido objeto, digamos, de estas relaciones asimétricas, siempre hemos visto lo que se ha hecho en la matriz, digamos, europea, escandinava en particular, un conjunto de elementos deseables, como padrones de calidad de respuesta que podrían darse dentro de los límites de un capitalismo, digamos, con una vertiente más socialdemocrática o como lo queremos llamar. Entendemos que eso fue justamente a raíz de las luchas sociales, ¿no?, de los trabajadores a lo largo de la historia, y por lo tanto fueron conquistas sociales, ¿no?, y que han sufrido fuerte ataque y retroceso en las últimas décadas en la medida en que la hegemonía neoliberal se ha expresado en escala global y ha afectado también a Europa, ¿no?, hasta llegar a este punto hoy en que frente a la oportunidad de la crisis financiera se ataca entonces un conjunto de elementos de garantías de estos derechos aquí. Por lo tanto, para nosotros, mirando desde el sur, lo que pasa en Europa hoy, enfrentarse a las políticas de austeridad y defender y superar formas afirmativas de protecciones sociales de carácter universal y tal, es muy importante para la lucha internacional también, para esta relación internacional. Pero veo que en el marco europeo hay países donde de alguna forma la construcción histórica que se ha hecho tiene algunas bases que son bastante preocupantes, ¿no?, sobre todo cuando el sistema de protecciones sociales está vinculado a un tipo de lógica vinculada al trabajo, y cuando hay retracción del mercado de trabajo, tú desproteges la población porque argumenta que eso ya no es sostenible, independiente de la circulación general de riqueza. Por lo tanto, en un contexto como el español, por ejemplo, discutir
la manera de crear protecciones sociales que tenga una base más estable sobre la riqueza general y la forma de captarla desde el punto de vista tributario, fiscal y tal, y por lo tanto proteger más el centro mismo de las protecciones sociales sin hacer con que varíen drásticamente esas capacidades que dependan solamente de un componente contributivo, me parece un debate bien interesante, ¿no? Y ahí nosotros, como hemos desde el origen vivido una situación que ahora Europa lo ve desde las últimas décadas de forma más clara, eso nos lleva a compartir un poco esa idea de que las protecciones sociales no deben estar vinculadas a las contribuciones del trabajo, sino que deben ser nutridas por la circulación general de riqueza y por lo tanto su carácter contributivo no puede ser la única forma, puede ser una forma mixta, contributivo o no contributivo, pero que no genere diferencias de beneficio, ¿no? Lo que implica entonces crear una otra lógica de relacionarnos con los principios de protección social. Yo creo que aquí en este taller también se aparece muchos de estos aspectos, ¿no? Cuando se habla de la producción y la reproducción social y cómo eso forma riqueza de manera articulada y por lo tanto deberíamos estar muy interesados en ver las maneras como eso finalmente contribuye, ¿no? En su totalidad a construir sociedades donde los principios de los derechos sean el elemento articulador de protecciones sociales universales que busquen la igualdad, pero haciendo justamente hincapié en la lógica de evitar cualquier tipo de discriminación y por lo tanto reconociendo identidades y necesidades diversas que puedan existir. Por eso yo creo que cuando hablamos del tema de la seguridad social o de las protecciones sociales, estamos hablando siempre de una forma en que definimos la relación sociedad-estado, ¿no? La utilidad, digamos, si queremos dar esta dimensión a la presencia del Estado como una estructura que puede redistribuir, que puede garantizar derechos, ¿no? Redistribuir riqueza, garantizar derechos, y una escala en que otras formas organizativas no serían capaces de hacerlo. Y por lo tanto la gran importancia de poder trabajar esa perspectiva en que recuperamos una relación sociedad-Estado basada en una idea de ciudadanía y Estado social de derecho, o sea, una reconstrucción de alguna forma de algo que en el pasado era un ideario socialista, socialdemócrata, que se fue perdiendo, ¿no? Y que hoy por hoy parece que necesitamos recuperarlo y de ahí pensar en experiencias más radicales en el campo de la política y de la organización de Estado y sociedad. Finalmente creo que esto es algo que nos motiva, ¿no? Porque no creemos que para los países del sur que sea copiar o reproducir experiencias europeas, por ejemplo, ni creo que el proceso en Europa sea simplemente ir hacia atrás para recuperar algo que presuntamente estaba establecido. Creo que es un camino hacia adelante, mirando adelante y por lo tanto aprovechando las circunstancias para poder garantizar un otro estándar, ¿no? de respuestas en sociedad y que generen una cultura de solidaridad mucho más profunda y más establecida, ¿no? en las raíces de las mismas sociedades. Por lo tanto, volviendo al inicio de mi intervención, creo que ahí la tarea es una tarea de educación política, ¿no? de pensar a partir de otros cánones, de una otra perspectiva de contrapunto al individualismo y el consumismo neoliberal para pasar a un tipo de sociedad donde el acuerdo colectivo, la dimensión colectiva pueda establecer posibilidades de bienestar para todos.